precisamente para hacer reuniones, ¿no? Las navidades son las que son, pero bueno, aquí estamos para una cosa, yo creo que va a ser muy interesante, por lo menos yo estoy deseando oírlo, y que tiene que ver con, bueno, me presento por si alguien no nos conocemos, que yo creo que sí, José Ignacio del Pino, médico psiquiatra, y aquí el responsable o director general de salud mental del Colegio de Médicos. Entonces, como anfitrión, entonces, bienvenidos. Y simplemente estamos en un seminario más del itinerario, del sexto itinerario de medicina psicosomática y filosofía de la ciencia. Que la verdad es que yo creo que a lo largo del tiempo cada vez las cosas que más me interesan están aquí. Y espero que sea así para todos, ¿no? La filosofía de la ciencia tenemos la suerte de contar habitualmente con nuestros amigos filósofos desde el punto de vista sanitario. Hoy tenemos una aportación que la presentación la va a realizar pues, nuestro presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática, el doctor don Manuel Álvarez Romero, al que cedo gustoso la palabra para que presente a nuestro ilustre invitado. Y por mi parte ya está. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Como siempre, si están abriendo, se abre y tal. Se ha cerrado por fuera. Amigo, amigo, muy bien. Pues muy bienvenida al grupo psicóloga de Magdalena, si no me equivoco, o no. ¿De dónde sois vosotras? Del centro de Nuria. Ah, del centro. Sí. En blanco. En blanco. En blanco, muy bien, en blanco. Bueno, pues con un tema tan interesante y con un ponente pues, de la altura de Enrique, es una pena, una pequeña frustración, el que por determinadas circunstancias plurales, además, hoy es uno de esos días flojitos de asistencia en los itinerarios que llevamos 5 años realizando y que la mayor parte de las veces este es el sexto. En la mayor parte de ellas pues hay más de media sala llena y otras veces entera y otras veces algunos poquitos, y esta vez es que ni siquiera los más interesados de siempre pues, por distintas circunstancias han ido teniendo dificultades para acudir. Y yo invité hace ya un tiempo al profesor Enrique Gómez Gracia para que viniese a hablarnos de lo que él más sabe y lo que puede hacer enormemente bien. Yo tengo una enorme confianza con él, que conozco desde que éramos jóvenes, sobre todo que era él joven, yo ya era un poquito menos, pero su padre, el doctor Enrique Gómez Arjona, pues era muy amigo mío, éramos colegas, y médico rural, en un pueblo muy pintoresco de Córdoba, en el Carpio, y ahí se crió Enrique. Enrique se crió en el Carpio con una vocación médica surgida de sus propias raíces, del propio lugar, y la prueba es que entre sus hermanos también hay otros médicos más, otras vocaciones a la medicina, y Enrique tenía clarísima, recuerdo cuando terminaba el bachillerato, que tenía clara vocación médica. Creo que nunca dudó que él quería ser médico. Y además médico humanista, con una gran preocupación por la ética y la bioética, por preocupación por el humanismo, y quizás por eso se derivó hacia la medicina preventiva y la salud pública. Estudió en la Universidad de Sevilla, se doctoró en la Facultad de Medicina de Málaga, en la Cátedra de Medicina Preventiva y Salud Pública. Su maestro, el profesor Joaquín Creuet, un hombre maravilloso, culto, honesto, simpático,
que ha colaborado con nosotros en los cursos, en los congresos de medicina psicosomática. Por ejemplo, recuerdo una mesa preciosa en el congreso segundo o tercero que celebramos en Málaga. Pues Enrique es, además de médico, doctor, especialista en sociología sanitaria por la Universidad de Bolonia, especialista en medicina preventiva y salud pública, una especialidad médica, técnico superior en prevención de riesgos laborales, que va por esa misma línea de la prevención, es catedrático desde el 17 en medicina preventiva y salud pública en la Universidad de Málaga y está encargado actualmente de la cátedra, y es codirector del doctorado de salud pública. Tiene muchas publicaciones, tiene más de 150 publicaciones de alto impacto en revistas nacionales o internacionales, ha colaborado en la redacción de diversos capítulos en el libro, en el tratado de medicina preventiva más importante de España, de Piedrahita y otros, y que es lo que priva ahora mismo en la materia, y se dedica también mucho a la investigación. Ahora veis, él va a contar los aspectos de los aceites, de las grasas, de la alimentación en general. El tema de su tesis doctoral fue análisis epidemiológico de la delincuencia infantil, o sea, del estudio de los hábitos, de los estilos de vida que llevan por la vida a una persona por un camino u otro. Yo creo que podía perfilar en torno al tema, me lo voy a callar porque me parece que él lo va a explicar mucho mejor, pero esa creación de hábitos de conducta y de hábitos de atención personal, de nutrición, es un tema importantísimo hoy en día, importantísimo. José Ignacio es especialista en explicar cómo se hace un niño malo. Y siempre le han dicho, recuerdo que siempre su hijo le decía cuando decía, papá, pero luego también le enseñará a la gente cómo se hace un niño bueno, ¿no? O se vuelve bueno. Bueno, pues aquí Enrique es experto en hacer que salgan buenas personas, que los hábitos que se enseñen en la docencia, en vuestras clases, en vuestras actividades sanitarias, pues que esos hábitos, esos estilos de vida nos lleven a ser mejores personas en los 5 ámbitos o dimensiones del paradigma psicosomático que manejamos, en lo biológico, el cuerpo, en los antioxidantes, en la grasa saturada o no, etc. En lo psicológico, en la vida de relación, en lo sociológico, en los apoyos que tenemos. Aquí trabajamos mucho la compasión como elemento curativo. En lo ecológico, pues también hay que manejarlo. Y por último, en lo espiritual, es decir, en el uso de la libertad personal. Eso también hay que aprenderlo, lo aprendemos y lo enseñamos y lo trabajamos aquí en los seminarios, itinerarios de psicosomática y en los aspectos médicos que luego cada uno, psicológicos, que los proyectamos nosotros luego en nuestro quehacer. Enrique, sé que me he alargado un poquito, pero me he quedado corto, como es natural. Así que te toca continuar. Pues muy bien. Sí, ponemos abajo y así. Pues nada. Sin más preámbulos, espero que la asistencia no tenga nada que ver con el ponente, ¿no? Se hagan otras circunstancias. El micro. Creo que se oye, ¿no? Sí. Creo que se oye. Muy bien, yo. De todas formas, da igual, o sea, lo voy a hacer con la misma ilusión, con el mismo cariño con que el doctor Manuel Álvarez me ha presentado, que fruto más del cariño que de la realidad, ¿no? Yo agradezco en primer lugar al presidente, ¿no?, de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva, doctor Álvarez Romero, esa presentación, y también al director general de Salud Mental del Colegio de Médicos. Así también, como me dijeron, me lo he apuntado porque ya eran demasiadas cosas, el programa de doctorado de Psicología de la Universidad de Sevilla, no sé si hay aquí alguien, y también el grupo investigador Naturaleza
y libertad de la Universidad de Sevilla, ¿no? Bueno, pues si entre el público hay más gente, pues estupendo, ¿no? La verdad es que he tenido un dilema que ha sido si enfocarme más a lo médico exclusivamente o tocar otros aspectos que tengan que ver con la medicina, con los estilos de vida. Mi situación me permite ambas cosas, ¿no? O sea, me permite hacerlo. Por eso he querido empezar, y voy a empezar la conferencia o la charla, porque más bien va a ser una charla, es sobre los estilos de vida saludables, y me permito pues el dar algunos consejos básicos, ¿no? sobre los estilos de vida que tanta importancia tienen, y que precisamente en un artículo de un compañero y con el que he trabajado mucho tiempo, que es el doctor Martínez, que se publicó hace un mes y poco, ¿eh? El título es muy sugerente, yo no estoy de todo de acuerdo con él, pero me parece que para iniciar esta charla, pues, o esta conferencia, pues me parece que viene bien, ¿no? O sea, él le titulaba "El sistema sanitario se hunde". El sistema sanitario se hunde. Y traía a colación la pandemia que hemos vivido, ¿no? Una pandemia tremenda, donde se ha puesto de manifiesto una vez más que en salud pública, lo mismo que en muchas cuestiones, pues o se llega pronto o se llega mal. Y a nosotros nos ha ocurrido, o sea, nos ha ocurrido con la pandemia, ¿eh? Nos ha ocurrido y realmente en los sitios, en el único sitio que yo conozco donde se ha llegado pronto, ¿eh? En salud pública, al menos en las medidas que se tomaron, fue en Taiwán. O sea, en Taiwán desde el primer momento pues cerraron las fronteras, tomaron medidas drásticas, fue todo estupendo, y fijaros, la mortalidad han sido en el año 2020 7 personas han muerto solamente. Pues eso ya dice algo. Pero claro, con todo esto de la pandemia, que me podría ir por ahí, por ese derrotero, no me voy a ir por ahí, porque realmente las verdaderas pandemias, las que vamos a vivir en el siglo XXI, al menos desde el punto de vista de la salud pública, van a ser las pandemias de la obesidad, va a ser la pandemia de la diabetes, fundamentalmente, ¿no? Además sinérgicamente, porque una y otra pues se van a poner en práctica, ¿no? Claro, cuando uno reflexiona sobre lo que nos va a venir, este aforismo que he dicho antes, ¿no? O se llega pronto o se llega mal, pues nos damos cuenta que realmente la obesidad va a ser una epidemia, la epidemia del siglo XXI, y ya tenemos muchos datos para prepararnos para esa epidemia, porque la estamos viviendo, ¿eh? La estamos viviendo ya. Y fijaos, hace unos años, bastantes años, en el New England, un profesor al que tengo el gusto de conocerle, que es Frank Hu, ahora es el decano de la Escuela de Salud Pública de Harvard, con el que he trabajado en algunos momentos de mi carrera profesional, pues publicó un artículo precisamente sobre la diabetes. Y vino a poner de manifiesto que con 5 estilos de vida, o sea, viviendo 5 estilos de vida, nos podríamos ahorrar el 91% de la prevalencia en la diabetes. ¿Y a qué estilos de vida se refería? Pues se refería en primer lugar al tabaco, o sea, no fumar. Bien. Se refería después también al peso adecuado, tener el peso adecuado. Si uno se interesa un poco por estos temas, se da cuenta que el peso ideal es muy estricto. O sea, es decir, el 80%, tal, y no voy a hacerlo aquí ahora, hay muchas maneras de hacerlo, muchas fórmulas, pero es muy estricto. O sea, realmente la delgadez o sea, por ahí se habla de un body mass index, o sea, un índice de masa corporal menos de 25, pero realmente menos de 22 sería, vamos, todo nos dice lo mismo. Después también se refería al ejercicio físico, aunque fuera poco, pero regular. Se refería también a la alimentación, como no, y se refería también al tema del alcohol, beberlo con moderación, y si eres abstemio, no beberlo. A eso se refería. Bueno, pues con esos 5, vamos a llamarle factores preventivos, estilos de vida, llamémosle como quiera, nos ahorraríamos el 91% de la diabetes. Pero claro, la verdadera desgracia es que esto se dijo hace más de 20 años. Hace más de 20 años. Y, bueno, las estadísticas están ahí.
esto sigue siendo el mismo estudio de Frank Hu, pues donde vemos sobre todo el peso que tiene la alimentación dentro de esos cinco estilos de vida, ¿no? O sea, la alimentación, tanto en sentido positivo, las fibras y los ácidos grasos mono y poliinsaturados, sobre todo los poliinsaturados, sí, por supuesto, ¿no? Y después al revés, las grasas trans y todo, y el índice glicémico, pues como asuntos negativos, ¿no? Que pesan negativamente. También el tabaco, el tabaco se ha hablado mucho, la gente muchas veces dice, bueno, yo fumo de una manera moderada, 3, 4 cigarros. Bueno, hay dos artículos, dos investigaciones, ¿no? O sea, una es esta, o sea, relacionada con el uso del tabaco, donde se ve que ya fumando un solo cigarro, ya hay un riesgo relativo, y ahí tenéis el riesgo relativo, que es de 1,38 y 2,35. Es decir, o sea, fumando solo un solo cigarro. Ya no os digo nada cuando ya el número de cigarrillos que se fuman son muchos más, ¿no? Y eso tiene su importancia. Y después también un planteamiento que hicieron en Estados Unidos, en Helena, en Montana, donde prohibieron el fumar en la calle. Esto ya está hecho ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero fijaros, en ese año concreto que fue el año de la prohibición, el año 2002, ahí lo tenéis, el año 2002, veis cómo disminuyeron las cifras de cáncer de pulmón, por esa implantación de esa ley, ¿no? De esa ley concreta que era el no fumar en la calle. Al año siguiente que se prohibió, porque la gente no volvieron otra vez a subir las cifras de cáncer de pulmón. De la obesidad, que es lo que estábamos hablando, como la gran epidemia del siglo XXI, pues el estudio COSI, relativamente reciente, pues pone de manifiesto dos cosas. Una, que de los 22 países que intervinieron en este estudio, España es el que ocupa el lugar peor. Es decir, de los 22, el peor es España, que tiene aproximadamente un 17,4% de prevalencia de obesidad en niños entre 6 y 9 años. Lo que nos espera. Pero esto ya se sabe. Son datos que tenemos. Datos que tenemos también sobre la obesidad, pues aparte de que va a aumentar, y es una cifra exponencialmente, llega un momento a partir del año 2000. Yo creo que esto tiene mucho que ver con todos los consejos dietéticos que se han dado a la población. O sea, cuando se dan consejos dietéticos y se dice cosas generales, pues los efectos a veces son impredecibles. En Estados Unidos se dio el consejo de que no había que tomar grasas, no se distinguió entre las grasas que eran, simplemente se dijo que no había que tomar grasas. Lo malo fue por lo que lo sustituyeron por hidratos de carbono. Al sustituir por hidratos de carbono se produjo la mayor epidemia de obesidad que se ha conocido. Bueno, pues en España está pasando lo mismo, va a pasar lo mismo, también. O sea, si empezamos, pues aproximadamente en el año 1980 podía haber unos 120 millones de adultos obesos en todo el mundo. Ya en el 2015 aumentó casi un 12%, pero es que a partir del 2030 lo que se espera es más del 50%, o sea, el 57% de la población adulta mundial tendrá un índice de masa corporal de más de 25. Esto es una gran epidemia. Hay que hacer algo, tenemos que hacer algo, ¿no? Porque esto es real. Lo mismo que sucede con la otra epidemia que es concomitante, que es la de la diabetes, sobre todo diabetes tipo 2, que también es otra gran epidemia. Ya no es el COVID. Lo mismo vemos cómo va aumentando la prevalencia de esa diabetes. O sea, aproximadamente morían de diabetes tipo 2 en el año 2003, pues podían morir, ¿no? Un poquito, sí, esa cifra más o menos, 1,5 millones de personas por diabetes tipo 2. Ahora se calcula que para el 2040 serán 3 millones de personas las que mueran por causas directas de la diabetes tipo 2. Bueno, podríamos seguir repasando. Yo no quiero casaros tampoco con muchas cifras, ¿no? O sea, la diabetes habrá un aumento en el año 2030 de un 34%. Todos tienen que ver con los estilos de vida. Todas las enfermedades que he nombrado desde que he empezado tienen que ver con los estilos de vida. No son enfermedades infecciosas, ni siquiera las cardiovasculares, aunque ahí podríamos poner un paréntesis, porque incluso en Estados Unidos a partir de 2015, como sabéis, la esperanza de vida va disminuyendo, ha disminuido un poco, o sea, se ha estancado, ¿no? Esa mejora.
Ya no digo nada de la salud en la gente joven. La salud de la gente joven, este es el número de suicidios oficiales, creo que muchos más, pero en fin, puede haber algunos más. Pero veis cómo aumenta, ¿no? Y aumenta progresivamente el número de suicidios. Es la primera causa de mortalidad entre los 24 y los 40 años en el caso de los hombres, entre los 15 y los 30 en el caso de las mujeres. Primera causa de mortalidad. Bueno, y así podríamos seguir, podríamos seguir, pero me parece que no es el momento. Simplemente es poner de manifiesto qué es lo que nos espera. Y ante eso, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos algunas estrategias preventivas. O sea, no basta simplemente con el conocimiento, tenemos que poner en práctica algunas estrategias preventivas, que normalmente en salud pública son de dos tipos. Uno, teniendo en cuenta los factores de riesgo, y ahí tiene uno los factores de riesgo, en epidemiología, salud pública, cuando uno estudia epidemiología se da cuenta que hay factores de riesgo que son sinérgicos, de tal manera que cuando están los dos presentes, no es que se sume el riesgo, sino que a veces se multiplica y se multiplica por mucho más de lo que cabría esperar. Y eso se llama sinergia en medicina. Por eso es muy importante el controlar algunos factores de riesgo para evitar las enfermedades, la carga de enfermedad. Bueno, pues este es uno. Pero pienso que esta aproximación de evitar los factores de riesgo es llegar tarde. Me parece que es llegar tarde, que hay que ir a una prevención no solamente primaria, que es evitar los factores de riesgo, sino a los factores que influyen en los factores de riesgo. Eso se llama prevención primordial, y ahora veremos, y eso es lo que me interesaba. Eso y la prevención a nivel de la población general, no de las personas con riesgo. O sea, realmente se puede hablar de un fracaso en la salud pública porque quitar a la gente de los factores de riesgo es muy difícil. O sea, dejar que la gente, intentar que la gente adelgace, intentar que la gente deje de fumar, intentar que la gente... Es muy difícil, ¿eh? Y de hecho, las cifras de salud pública, ya estamos viendo las cifras que tenemos y que manejamos, son auténticas epidemias, ¿no? Es la prevención primordial o bien la prevención a nivel de la población general. Fijaos, un estudio muy bueno, ¿no? Sobre cardiopatía isquémica y lo que supone disminuir la media de la población general 2 milímetros de mercurio la tensión arterial sistólica. La tensión arterial, dos puntos nada más. 2 puntos que se puede conseguir o bien con la dieta o bien se puede conseguir con el ejercicio físico. O sea, y a veces se consigue más con esos factores, con esos estilos de vida más saludables. Bueno, pues fijaos que se disminuyen, ¿no?, en un 6% los accidentes cerebrovasculares y la cardiopatía isquémica en un 4%. Eso es mucho, simplemente con 2 milímetros de mercurio. Es la diferencia que hay entre una prevención de alto riesgo, que es lo que me parece que se está haciendo ahora y que es lo que se hace ahora, y bueno, y a veces se confunde la medicina preventiva con las medicinas preventivas, y se piensa que toda la prevención está en dar pues simvastatina, el dar, bueno, que a veces habrá que darlo, pero ahora veremos, ¿no? A esas personas que... Entonces, en la población general, pues cuesta más trabajo, porque la educación cuesta más trabajo, el fomentar estilos de vida saludables es más difícil, pero es más eficaz a la larga, porque con muy poco mejoramiento que tengas, consigues un beneficio mucho más alto que simplemente dedicándote a las personas críticas, o sea, a las personas con alto riesgo. O sea, esa es una idea que en prevención me parece que tenemos que tener. Lo mismo que tenemos que tener en prevención también la idea de intentar no ir sobre los factores de riesgo totalmente, y que sea lo prioritario, sino sobre lo previo a los factores de riesgo. Es decir, ¿por qué no nos olvidamos de medir algunos factores de riesgo y nos dedicamos a la prevención primordial? O sea, nos dedicamos no a esos factores de riesgo, por ejemplo, que están presentes en las enfermedades cardiovasculares, sino a los determinantes de esos factores de riesgo. Eso es lo que se denomina en medicina preventiva, en prevención, se denomina prevención primordial. Es decir, es irte un poco más allá, fomentar estilos de vida saludables. Eso es lo que se trata, porque intentar quitar a la gente o evitar esos factores de riesgo es mucho más complicado. Aquí tenemos, por ejemplo, en la alimentación, podemos tener
si nosotros nos dedicamos a los factores de riesgo además intermedios, ¿no? La tensión arterial, los lípidos, la glucemia, en fin, y no nos dedicamos a otra cosa más importante, que es que coman bien, que coman saludablemente, que coman saludablemente, que sea frugal también, la frugalidad es muy importante en la alimentación, o sea, todo más, frugalidad es comer menos, o sea, comer más con la cabeza y menos en fin, bueno, de hecho, está puesto de manifiesto en muchos estudios, muchos papers, ¿no? En muchos papers que he revisado, en JAMA, por ejemplo, pues te viene lo mismo. O sea, que hay que tener en cuenta, ¿no? Esa prevención primordial. O sea, no penséis que esto es una teoría, ya está hecho. O sea, se ha hecho ya en Estados Unidos, ¿no? O sea, la prevención primordial, es decir, la prevención que se ocupa de crear las condiciones económicas, medioambientales, sociales, que favorezcan la salud y que minimizan la probabilidad de desarrollar una enfermedad, a eso es lo que se le denomina prevención primordial. Imaginaos que están subvencionados por los alimentos más saludables y a la vez que se ponen impuestos, esos impuestos se utilizan precisamente para eso. Ahora ha salido el IPC, el último IPC. Si veis la bolsa de la bolsa de la compra, pues evidentemente ha subido mucho, ¿no? Y eso se sabe. Y muchos de esos alimentos tienen que ver con la dieta mediterránea, que es la dieta que se propone como patrón de dieta más saludable, ¿no? Pues eso, de alguna manera se tendría que subvencionar ese tipo de alimentación. No digo esto porque, en el fondo, hasta ahora, donde se pone más interés es aquí, en lo crítico, y se olvida lo primordial, la primaria, y nos quedamos en la primaria de alto riesgo. Y nosotros estamos hablando desde el principio de una prevención que sea una prevención anticipada. Una prevención anticipada. Digo que esto no es una teoría, que esto se ha hecho. Esto se ha hecho en Estados Unidos. Y aquí tenéis unos resultados precisamente de una prevención primordial, en la cohorte de las enfermeras en Estados Unidos, que es una cohorte que ha dado muchos resultados positivos, ¿no? en la prevención. Y fijaos, la disminución del riesgo relativo, es decir, la fracción etiológica de la población, cómo ha disminuido cuando se deja de fumar, cuando se hace actividad física, cuando el body mass index se acerca a ese menos de 25, el uso del alcohol, la televisión, las horas de televisión, son lo previo a los factores de riesgo. Esto es lo que va a producir la obesidad, esto es lo que va a producir la hipertensión, pero nosotros vamos a actuar previo a esto todavía. Esa es la segunda idea que quería decir. Y esto es clarividente, y la Asociación Americana del Corazón lo tiene muy claro. Y desde el año 2010 ha dejado de hablar de factores de riesgo y ha hablado de métricas de salud. Es decir, ya no habla de factores de riesgo, habla de métricas de salud. Y habla de las 7 métricas de salud de la Asociación Americana del Corazón. Y las 7 métricas de salud de la American Heart Association, o sea, las 7 simples, esas no básicas, la básica después se ha añadido una, es no fumar. En segundo lugar, la actividad física, o sea, 2 horas y media a la semana de ejercicio intenso o moderado, pero 2 horas y media a la semana. El índice de masa corporal menos de 25, insisto que yo me inclinaría a que fuera incluso menos de 22, en torno a los 22, pero bueno, por ahí va bien. El cuarto lugar sería una dieta sana, que se equilibra bastante o se parece bastante a la dieta mediterránea. En eso tenemos nosotros mucho que decir, la dieta mediterránea. La glucemia menos de 100, el colesterol total menos de 200 y por último la tensión arterial entre 120 la sistólica y 80 la diastólica. Bueno, con esas 7 métricas se consigue un estado de salud de la población mucho mayor que el que se consigue, evidentemente, cuando nos restringimos a las personas que tienen algún riesgo o intentamos solamente quitar esos factores de riesgo. Muy recientemente, esto lo hemos hecho, muy recientemente la American Heart Association ha traído una nueva métrica de salud que se refiere al sueño, la calidad del sueño y el cómo se ven las horas de sueño. Entonces se ha pasado al 8, o sea, la esencial, ¿no? La métrica esencial de 8 de la American Heart Association, ¿no? El sueño también es importante como un factor de riesgo cardiovascular para el infarto de miocardio, y así se ha visto. Cuando a este se le preguntaba por
porque era lo importante, que cuál era la diferencia entre un sabio y una persona inteligente. Einstein decía que una persona inteligente es una persona que evita los problemas, perdón, una persona inteligente es una persona que resuelve los problemas, y sin embargo una persona sabia es la que lo evita. No vayáis a pensar que Estados Unidos está mejor que nosotros. Fijaos aquí las siete métricas de la salud en Estados Unidos y fijaos el porcentaje de personas, por ejemplo, que hacen actividad física solamente el 27% de la población. O sea, que no vayáis a pensar que Estados Unidos. Yo lo he hecho con una cohorte, nosotros lo hemos hecho con una cohorte, nuestro grupo de trabajo, una cohorte que es el PREDIMED, es prevención de la cardiopatía isquémica a través de la alimentación, de una alimentación dieta mediterránea, de tipo de dieta mediterránea. Hablaré un poquito al final de la conferencia. Entonces, bueno, pues fijaos, de esta métrica de salud de la American Heart Association, 6 de ellos tienen que ver con la alimentación, el otro no. Los 6 de estos factores positivos de salud, tienen que ver con la alimentación. Aquí veis, pues efectivamente, ¿no? Veis cómo de alguna manera esto es el único trabajo, por lo menos que yo conozco, ¿no? En España, de la prevalencia de estos factores de riesgo, del body mass index de 25, el colesterol por encima, es rica, ¿no? Es un estudio ya sabido. Los factores de riesgo son muchos, ¿no? Y ahí están, y a ver qué hacemos. Pero fijaos lo que sucede cuando se pone en marcha la métrica de salud, pues que disminuye la mortalidad, disminuye la mortalidad, o sea, la hazard ratio, bueno, tampoco quiero mucho meterme ahí, pero en fin, la disminución del riesgo para tener esa enfermedad es proporcional al número de métricas saludables que tienen. Por eso digo que no estoy hablando de algo que no se ha hecho, o sea, que se está haciendo y que nosotros lo hemos constatado aquí en el PREDIMED con los 7.000 y pico pacientes que teníamos de alto riesgo cardiovascular, a los que le dimos dieta mediterránea, aceite de oliva, dieta mediterránea, frutos secos, o bien el grupo control, que simplemente era una dieta baja en grasa, que era lo que la American Heart Association en aquel momento, en el 2003, recomendaba. Bueno, pues fijaos que dependiendo del número de métricas positivas que tiene, la mortalidad va aumentando. O sea, solo una o ninguna es la que mayor mortalidad tiene, y cuando se tiene más de 4 o más, es la que menor mortalidad tiene cardiovascular. Cuando me refiero a la mortalidad cardiovascular, nosotros trabajamos con variables duras, no solamente el que tuviera el colesterol bajo o el que tuviera la tensión arterial bien, sino nosotros trabajamos con infarto de miocardio, con accidente cerebrovascular y con muerte por cardiopatía isquémica. O sea, esos eran los endpoints que nosotros teníamos en el estudio, eran variables duras. Bueno, pues fijaos lo que supone eso. Bueno, pues seguimos. En definitiva, con 4 o más, de esas métricas que hemos dicho de salud cardiovascular, conseguíamos el que disminuyera el riesgo en un 65%. Eso está constatado en el estudio PREDIMED, y está publicado también. O sea, es decir, que la métrica de salud funciona también. Pero claro, hay mucha gente que piensa, también colegas, que piensa que nosotros estamos determinados genéticamente. O sea, que la genética tiene mucho peso en todo esto. Y que los accidentes, que los infartos de miocardio y que los accidentes cerebrovasculares tienen mucho que ver la genética. Por eso. Bueno, a mí me cambió la visión totalmente en Harvard cuando pude escuchar a Amit Keran, que es un epidemiólogo de Harvard, donde puso de manifiesto sus estudios que había hecho sobre el peso que tenían los estilos de vida y la genética, o sea, qué peso tenía en la presentación de las enfermedades cardiovasculares, y en menos de media hora realmente los resultados son espectaculares. Los presentó y para mí cambió la perspectiva, no de los estilos de vida, que yo ya lo sabía, sino el peso que tenían los estilos de vida sobre la genética y la epigenética, ¿no? O sea, las dos cosas. Entonces, no estamos determinados, o sea, la pregunta es, ¿estamos determinados genéticamente a esto? Porque algunas personas te pueden decir, yo para que ella llevar un estilo de vida saludable si después me va a dar un infarto, igual. Amit Keran, el que os decía antes, con esos 4 estilos de vida saludables, que también lo mismo, son métricas saludables, que era pues eso, el no fumar, el tener pues el colesterol
lo ponemos ahí, la no obesidad, la actividad física y la dieta sana. O sea, es muy parecido a lo que después la American Heart Association ha dicho, ¿no? Y de sentido común también. Pues a eso les llamaba estilos de vida. Bueno, pues él decía que efectivamente había un riesgo genético en el infarto de miocardio. Y lo había, ¿no? O sea, de una manera monogénica con algunos genes que estaban alterados, por ejemplo, el LDL, el ApoB, bueno, ahí va viendo, pero que todo eso no era más allá, no os voy a cansar mucho, los triglicéridos también, el LPL, el ApoC5, bueno, A5, todo eso no pesaba más allá del 5%. Claro, es del 5%. A mí ya eso me llamó la atención, o sea, el peso que daba de los monogenéticos, o sea, y de los poligenéticos, es decir, los poligenéticos, un poquito más, o sea, quizá el riesgo era un poquito más, aquí lo ponemos, o sea, un 3% con relación a los monogénicos, poligenéticos por 2, y cuando había los dos, tanto mono y poligenéticos, se multiplicaba por 6 el riesgo, ¿no? Entonces eso tenía importancia. De acuerdo con eso, pues hizo, al final acabó aislando, se ha acabado aislando pues más de 50 variables genéticas que tienen que ver con la presentación del infarto de miocardio y con los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Ahí los tenéis, algunos de ellos. Y de acuerdo con eso, pues hizo una puntuación del riesgo genético que las personas tenían y clasificó a las personas de acuerdo con ese riesgo, o bien un riesgo alto, o bien medio, o bien un riesgo basal, ¿no? O sea, sin ningún problema, ¿no? Bajo, intermedio y alto, los 3 tipos de riesgos de acuerdo con la genética. A mí ya todo esto me sorprendió bastante, porque él seguía pensando que eran 5, los mismos 5 que hemos visto antes, métricas de salud aplicadas a la prevención de la cardiopatía isquémica. Pero lo que más me asombró fueron los resultados a los que llegó. Voy a seguir, el peso que puede tener o bien la genética o bien los estilos de vida. Y fijaos, voy a poner esta diapositiva, la siguiente, donde el riesgo genético era alto, pero aquellas personas que tenían un estilo de vida favorable, el riesgo se disminuía en la mitad. O sea, a igualdad de riesgo genético, aquellos que tenían un estilo de vida favorable, el riesgo era justamente la mitad. Y al revés, aquellos que tenían un riesgo genético bajo, un riesgo genético bajo, pero el estilo de vida era desfavorable, no hacían ejercicio físico, tenían una alimentación mala, etcétera, etcétera, se aumentaba el doble. Con lo cual, los resultados son espectaculares. Es decir, que unos buenos genes con un mal estilo de vida pesaba tanto como unos malos genes con un buen estilo de vida. Asombroso. Bueno, a mí me lo pareció, desde luego. Entonces, ¿qué viene a concluir? ¿Qué viene a concluir? Pues se viene a concluir que el ADN no predestina. Que entre los que tienen un alto riesgo genético, tanto estilo de vida saludable como terapia con estatina, la reducción es de un 40 o 50% de infarto de miocardio. Es decir, no hay ningún medicamento que te disminuya tanto el riesgo de cardiopatía isquémica como lo es un buen estilo de vida, un estilo de vida saludable. Bueno, pues esto es conocido, la alimentación. Ahora me voy a reducir, en los minutos que me quedan, me voy a reducir más al tema de la alimentación, porque me parece que es básico para evitar estas dos pandemias a las que estamos asistiendo o vamos a asistir. O sea, si tuviéramos una alimentación saludable, evitaríamos también esas pandemias. Ya Hipócrates decía, hace ya muchos siglos, en el siglo IV antes de Cristo, decía: ni la medicina habría sido descubierta si las enfermedades le hubieran convenido si a los enfermos le hubiera convenido en su dieta lo que comen los sanos, ¿no? Es decir, es evidente. De hecho, se ha avanzado mucho en epidemiología nutricional. Esto es lo que me dedico ahora, o sea, epidemiología nutricional. Nosotros empezamos a estudiar, y hace unos años estudiaba sobre todo los macronutrientes, es decir, la grasa, las proteínas. Después se pasó a los micronutrientes. Bueno, será el selenio, será el zinc, será el... Bueno, ¿cuáles son los que producen esos beneficios en la salud? Son los alimentos, un alimento que se toma, otros que no se toman, grupos de alimentos, patrones completos. Pues se ha llegado a la conclusión de que lo más importante desde el punto de vista de los estilos de vida saludables
alimentación son los patrones dietéticos. Es decir, porque nosotros no sabemos qué es lo que influye positivamente y lo que influye negativamente, es como una orquesta. En la orquesta sinfónica todos los instrumentos son necesarios y probablemente comemos de alguna cosa que es muy positiva, pero otra contrarresta el beneficio que por eso lo importante es estudiar los patrones dietéticos. De hecho, en epidemiología nutricional, los estudios más importantes que se hacen se tienen que hacer a nivel de ensayos clínicos, que por no ser medicina se llaman ensayos de campo. Esos son los que la mayor evidencia dan, los ensayos de campo. Que yo sepa, al día de hoy solamente hay, y en esto también la investigación española ha tenido mucho que aportar, hay un estudio que es sobre prevención primaria de la cardiopatía isquémica, que es el estudio PREDIMED, el primero de ellos, el estudio PREDIMED. Y después también hay otro, pero ya no es de prevención primaria, sino que es de prevención secundaria, es decir, que son con personas que han sufrido ya un infarto del miocardio. Entonces, realmente, fijaos, o sea, este es el segundo, el estudio del el CardioPrep, el CardioPrep que está hecho en Córdoba, en el Reina Sofía, el grupo de lípidos del Reina Sofía. Bueno, fijaos, han disminuido la cardiopatía isquémica. Estos son estudios de prevención secundaria, porque ya son personas que habían tenido un infarto. Los del PREDIMED son de prevención primaria, o sea, personas que no habían tenido y que tenían riesgo cardiovascular, pero que no habían sufrido ningún accidente cerebrovascular. Fijaos, disminuye un 33% en el caso de los hombres y un 27% en el global. O sea, esa es la disminución del riesgo de cardiopatía isquémica. Es muy reciente y los resultados son espectaculares también, lo que se ha conseguido con la dieta. Y después el estudio PREDIMED. PREDIMED tiene que ver con la dieta mediterránea. Aquí podríamos estar hablando pues, toda la tarde. ¿Qué es la dieta mediterránea? ¿Qué es lo que nos...? Bueno, eso se puede hablar de muchas maneras de la dieta mediterránea, pero la dieta mediterránea sobre todo es un estilo de vida también, no lo olvidéis. Es decir, no solamente tomar unos alimentos o no tomarlos, sino también es un estilo de vida. Un estilo de vida que tiene que ver con esa trilogía mediterránea, el trigo, el olivo, la vida, también la manera como se ingieren los alimentos y el estilo de vida, la siesta, también como estilo de vida. Todo no es solamente qué tipo de alimentos comemos, qué tipo de alimentos no comemos. Eso se traduce después en la pirámide de la dieta mediterránea. Yo no me voy a extender aquí ni mucho menos en la dieta mediterránea, pero realmente son las que más evidencias dan de ser positivos en la salud. O sea, es decir, lo que más evidencia tiene, el patrón mejor de alimentación es el de la dieta mediterránea. Eso lo podríamos discutir si queréis, si os interesa más podemos verlo. Nosotros diseñamos 14 puntos en los que se concentraban el llevar una dieta mediterránea. Pues se utilizaban como fuente de alimentación fundamentalmente de las grasas el aceite de oliva y no otro. Cuántas veces tomaban a la semana pues legumbres, bueno, y de acuerdo con eso pues se iban dando una puntuación concreta. El máximo puntuación de adhesión a la dieta mediterránea eran 14. ¿Cuántos pensáis que en qué nivel nos encontrábamos en el año 2003 cuando empezamos el estudio PREDIMED? ¿Cuántos pensáis que en España? En España, tradicionalmente 10, un poquito menos. 8, empezamos con 8. Y gracias a las dietistas, porque el estudio PREDIMED duró muchos años y las personas más importantes de todo el estudio fueron las dietistas que le enseñaban a llevar una dieta de tipo mediterráneo, conseguimos hasta un 12, un poquito más, pero no llegamos al 14 nunca. Yo lo suelo hacer con los alumnos míos de medicina. ¿Sabéis dónde estamos ahora mismo? Pues estamos en un 3-4. 3-4. Y esos son, bueno, es la mínima adhesión a la dieta mediterránea. Entre otras cosas tienen confusión también con lo que es la dieta mediterránea. Todas esas cosas puede ser. Utilizamos esto, la gente dice, hombre, es que el aceite de oliva engorda. Engorda todo, menos el agua fría. Pero, por lo demás engorda todo. Pero cuando se lleva una dieta equilibrada y se restringen las calorías también, fijaos, disminuye, o sea, a medida que aumenta el score, o sea, la puntuación de adhesión a la dieta mediterránea, disminuye también la obesidad.
es curioso, eso se lo poníamos, eso es del estudio Predimed, o sea, no son teorías, sino que lo que... Total, que se ha investigado mucho sobre la dieta, cada vez más estudios que hay, muchos más estudios, y en resumen, porque no me quiero extender más aquí, evidentemente, pues en resumen podríamos decir que hay fuertes evidencias al nivel de los máximos estudios epidemiológicos sobre la dieta y salud, sobre todo cardiovascular. En segundo lugar, la dieta mediterránea es el patrón de oro. La dieta mediterránea es el patrón de oro, es decir, el aceite de oliva virgen extra como fuente de las grasas es fundamental. Hay evidencia de primer nivel, no me voy a detener ahora, pero evidencia de primer nivel en cuanto al infarto de miocardio, la prevención del infarto de miocardio, las muertes cardiovasculares, arteriopatía periférica, diabetes tipo 2 y bueno, pues que evidentemente pues, nos ayuda. Y después también hay una reducción de la mortalidad prematura también, y por último hay evidencias bastante crecientes sobre la depresión, el cáncer de mama y el declive cognitivo. Todo eso son estudios al máximo nivel, ¿eh? O sea, no pienso que ¿cómo hago de tiempo? Muy bien. ¿Me quedan algunos minutos más? O... 15, 20, 25. ¿Sí? No. Tú 10 quieres. minutos y... Vale, no, perfecto. Yo no sé si teníais más interés en el coloquio que en esto, pero si no, seguimos y no hay ningún problema. Bueno, entonces, decía la dieta mediterránea. El estudio Predimed era por extenderme más. Yo decía antes, comentando a algunas personas, la investigación a la que me dedico, yo desde el año 2003 me dedico al estudio, a este estudio, ¿no? Al estudio Predimed y al Predimed Plus, que hemos acabado ahora, ya son bastantes años. Para mí el mayor milagro de todo es que estos 11 grupos que estábamos aquí, me parece que era en San Pablo estaba Tosela Petro, de aquí de atención primaria, que también consiguió un buen grupo, ¿eh? Bueno, pues para mí el mayor milagro es que estos 13 grupos sigamos trabajando juntos después de más de 20 años. O sea, eso para mí fueron más. Y después que fueron muy generosos, porque aquí estábamos gente muy joven al principio, algunos de estos ya están jubilados, y fueron muy generosos con nosotros, porque tampoco... Y eso siempre lo digo. Para mí ha sido un ejemplo de todo, ¿no? Y después también el que nunca es tarde, porque los pacientes con los que estudiábamos eran personas que tenían más de 65 años, o 70 en el caso de las mujeres, ¿no? Y que tenían mucho riesgo cardiovascular, y los resultados son espectaculares. O sea, no hay ninguna medicina que consiga una reducción del riesgo cardiovascular tan importante, ni siquiera la polipíldora. Ahora os pondré alguna de Valentín Fuster y su grupo de investigación, esa polipíldora que en una sola píldora tomas todo, pues ni siquiera eso se acerca, bueno, más o menos se consigue lo mismo con esa polipíldora, ¿no? Pero de una manera más saludable nosotros. Estos son los 3 grupos que decía antes, o sea, también eran gente con mucho riesgo cardiovascular, personas con mucho riesgo, pero sin eventos cardiovasculares. Y nosotros trabajábamos con enfermedades. Como todo ensayo clínico o ensayo de campo, tiene 3 rasos. Uno es dieta mediterránea, aceite de oliva, se le daba aceite de oliva, 30 gramos al día, 1 litro a la semana. Insisto que después frutos secos también, dieta mediterránea y frutos secos, 30 gramos al día, no como una medicina, sino como postre. Y por último los consejos, este era el grupo control, los consejos que se le daba a la American Heart Association en aquella época, que era pues no tomar grasas fundamentalmente, y hacer las cosas a la plancha, no freír, etcétera, etcétera. O sea, esos consejos son los que se le daban. Bueno, pues los resultados después de 6 años fueron espectaculares. Fueron publicadas las mejores revistas, desde luego, o sea, es decir, fueron espectaculares, porque nos pasó lo mejor que nos puede pasar, y lo mejor que nos puede pasar es que detengan un ensayo clínico, porque hay ya tantas evidencias que no necesitamos seguir adelante, o sea, es decir, y no lo pararon. A los 4 años y medio, el grupo que se dedicaba a controlar cómo iba el ensayo clínico, el Steering Committee, pues nos dijo, no, ya no hace falta que sigan, porque ya hay tantas diferencias entre un grupo y otro, y sobre todo con el grupo control, que ya se puede parar, Pues fue el número 1 en toda la revista, aquí está, incluso cuando se hizo los datos y los resultados que ahora presentaré brevemente,
pues cuando se hizo por protocolo, o sea, no solamente por intención de tratar, sino por protocolo, son simplemente estudiar los cumplidores, pero claro, tú le dabas el aceite de oliva, pero ¿se lo tomaban o no se lo tomaban? ¿Lo vendían? ¿Se lo daban al vecino? Entonces teníamos que hacer controles, se hacían controles del aceite de oliva con el hidroxitirosol en la orina, ¿no? Entonces se veía que efectivamente pues estaban tomando lo que se estaban tomando, y con los ácidos grasos y con los frutos secos lo mismo, ¿no? Bueno, entonces los resultados, por no entenderme más, fijaos, hay una reducción del 30% en el grupo de dieta mediterránea y frutos secos, y igual en el grupo de la dieta mediterránea y aceite de oliva, suplementado con aceite de oliva. Una reducción del 30%, o sea, una hazard ratio de 0,70, que eso supone una reducción del 30% del riesgo de enfermedades cardiovasculares, ictus, infarto de miocardio y muerte por accidentes cardiovasculares. ¿Sí? O sea, una reducción absoluta del 3 por cada 1000 personas año. Bueno, estos son datos ya más epidemiológicos que aquí lo tenemos. Fijaos, con la polipíldora a la que antes había hecho referencia, de Valentin Fuster, pues se consigue, lo veis ahí, una reducción del 24%. En personas, esto es de prevención secundaria, pues son personas que ya han tenido algún infarto o algún evento cardiovascular. 24%. No, el Valentin Fuster es prevención primaria, perdón, o sea, no es prevención secundaria, prevención primaria. Bueno, en cuanto a la dieta mediterránea también, por todo lo que hemos dicho antes, pues enfermedades cardiovasculares, la diabetes, que nos suena, ¿no? Si las principales causas de la epidemia a la que nos vamos a encontrar en el siglo XXI tiene que ver con la obesidad y tiene que ver con la diabetes, pues evidentemente el cáncer de mama también lo tenemos ahí previsto, ¿no? Diabetes tipo 2, veis que una reducción del 40%, la arteriopatía periférica lo mismo, bueno, tanto como el aceite de oliva más que con los frutos secos, mucho más, 30% también, 40%. En el caso de la fibrilación auricular, que es interesante, ¿no? O sea, prevenir la fibrilación auricular a través de la dieta, ¿no? Que también está publicado bastante bien, y después el cáncer de mama, que para mí es lo más sorprendente. De todas formas que es conocido, ¿no? La dieta mediterránea es conocido por la salud que da, pero también, no solamente en el corazón, sino también en el cerebro, y esto es lo que también es interesante. Hay un grupo dentro del PREDIMED que están estudiando la actividad cognitiva del cerebro, o sea, cómo disminuye, cómo aumenta, cómo va aumentando. Desde luego, en el grupo de dieta de aceite de oliva y frutos secos es mucho mayor que en el grupo control, o sea, la mejora en los aspectos cognitivos. La muerte prematura, pues también, sabéis que en epidemiología todo lo que es menos de 1 es preventivo. Veis que aquí 0,58 y 0,34, o sea, es decir, moderada o alta en el caso de la mortalidad. Una disminución moderada o alta en cuanto a la mortalidad de las personas que le siguen. Y estos son los grupos que están trabajando ahora, o sea, tanto el cáncer de mama como el predipeso, la depresión también. Hay otro grupo que se dedica a la depresión y dieta mediterránea. Y ahora lo que estamos ya es con el PREDIMED Plus. Ya está demostrado que la dieta mediterránea es eficaz, eficiente a los máximos niveles y con los máximos criterios de fiabilidad. Pues ahora lo que estamos estudiando es añadir a la dieta mediterránea, añadirle la restricción energética, o sea, es decir, reducir el 30% de la ingesta aproximadamente, la actividad física y una intervención conductual también para mantener el peso, porque lo que más se ve en la gente es que efectivamente pueden adelgazar y eso viene muy bien, pero no volver otra vez a engordar, entonces hay una intervención. Y en esto estamos, ahora ya no somos 11 grupos, sino que ahora son 23, 30 grupos los que están trabajando sobre el tema del PREDIMED Plus, que dentro de muy poquito hay otras, son casi 6.000, más de 6.000, porque al final fueron más. Este es el ejercicio físico que hacen, que se les recomienda que hagan. Entonces los participantes son 6.874, también de alto riesgo cardiovascular, etcétera, etcétera. Dividido en dos grupos, uno dieta mediterránea normal, pues ya está sabida, ese es el grupo control, y a otros que se le hace ejercicio físico, actividad conductual, etcétera, etcétera. Restricción dietética también. Y hemos acabado, la pandemia nos ha retrasado un poco, íbamos a acabar en 2021 y hemos acabado hace muy poco, y dentro de poco se publicarán los resultados, que también son espectaculares, ¿no? Con relación a
a los beneficios que tiene la dieta y la nutrición sobre la cardiopatía isquémica. Y este es el sitio donde yo vivo, que también tiene bastante salud y un estilo de vida saludable, ¿no? Así que paso a que queráis o lo que... Así que para romper Sí. el hielo, te voy a preguntar, ¿qué poco has hablado del pescado? Ah, no, el pescado es muy importante. El pescado es muy importante. O sea, las ácidas grasas, o sea, el omega 3, el omega 6 y las grasas, o sea, eso que antes se decía, hemos asistido a muchos paradigmas que se han roto, ¿no? O sea, y que no tienen mucho sentido, muchos tópicos, ¿no? O sea, antes, por ejemplo, decía el pescado azul ni verlo, ¿no? Todo lo contrario. O sea, es decir, en la alimentación, o sea, los monoinsaturados y los poliinsaturados tienen mucho, ¿eh? O sea, son muy saludables, ¿eh? En cuanto, no he presentado estudios, pero los hay. Entonces, yo creo que no se ha demonizado más que el huevo, ¿no? El huevo también se ha demonizado mucho, ¿eh? Y no tiene por qué, o sea, es decir, una fuente de proteína, una fuente de grasas, también buena, ¿no? Se puede hacer. Y sobre eso hay muchos tópicos, ¿no? O sea, muchos mitos, ¿eh? en la alimentación que poco a poco, pues, hay que ir. Pero desde luego el pescado es importante, o sea, 2 o 3 veces a la semana es interesante. Pero decía también antes, lo de la prevención primordial, o sea, es decir, que evidentemente tienen que estar subvencionados esos productos de alguna manera, o sea, los productos que no sean sanos, pues ponerle una penalización, con ese dinero pues intentar, ¿no? Podría ser una solución, quizás sea solo la solución que hay en nutrición, pero desde luego una de ellas que ayudaría sería eso, o sea, que lo más saludable fuera lo más asequible y lo más barato. Eso sería lo ideal. ¿Te toca? Sí, digo. Bueno, cuando quiera la gente que levante la mano es sin problema. Yo, la verdad que me viene bien esto, para que no vamos a negar, a todos nos viene bien, pero tengo una duda que no sé si la estoy haciendo bien. Dieta mediterránea con aceite de oliva, dieta mediterránea con frutos secos, bajan 30% cada una. Sí. Y si yo tomo los frutos secos y el aceite de oliva, no hay sinergia, vamos, no lo hemos visto, porque como los dos brazos eran distintos, no ha habido ninguno que tomara los dos a la vez, pero desde luego no sé si habrá sinergia, que es lo que suele haber muchas veces con estos factores positivos, ¿no? Que no es la suma de 5 y 5, sino que se multiplica a veces positiva y negativamente también, pero aquí la sinergia no. Sí, se puede tomar los dos. Yo recomiendo las dos cosas, así se puede. Y el aceite de oliva, no cualquier aceite de oliva. He dicho antes de la generosidad de la gente, cuando empecé a trabajar con Vale, en cuanto a fiabilidad de los datos, o sea, no tengo ninguna duda de que todo está muy bien, ¿no? Porque nos hicieron volver a repetir otra vez los datos, volver a publicar otra vez los datos, iguales que los de 2003, en el 2018 otra vez volvimos a publicar los mismos datos. Y bueno, entonces Valentina Ruiz se empeñó mucho, que yo no lo entendía al principio, que fuera aceite de oliva virgen extra hojiblanca. Y yo no es la marca, ¿eh? Sé que hay una marca por ahí, yo no vengo a hacer propaganda de hojiblanca, ¿no? Sino variedad hojiblanca. Y yo le decía a Valentina, ¿pero por qué? ¿Sabes? Decía, no, llevo muchos años trabajando en la grasa, ese es el mejor aceite, ya verás, como vamos a ver muchos mejores resultados si lo hacemos así. Y efectivamente, además tenía la ventaja de que el retrogusto al paladar no es tan desagradable. Bueno, para algunas personas, porque para algunas personas el aceite de oliva es muy fuerte, ¿no? Y no lo toleran, prefieren el girasol, ¿eh? Y tuvimos que luchar con eso, y tuvimos que luchar también con el tema de la fritura, ¿no? O sea, el freír con aceite de oliva, que sé que es más caro, ¿eh? Los que estáis aquí lo sabéis perfectamente, pero es que el número de frituras que aguanta un aceite de oliva es muchísimo, o sea, mucho más que los compuestos que se producen por la combustión del aceite de girasol o otro tipo de aceite. Por lo cual sale a cuenta. Merece la pena. O sea que pescadito y pescadito frito. Pues cuando quiera la gente del público, ¿quién se anima a preguntar? Sí, yo me animo a preguntar.
aunque llega un poquito tarde, perdón, pero ¿qué cantidad de aceite de oliva tienes que tomar? ¿Es suficiente la que tomas por la mañana con las tostadas, por ejemplo? No, nosotros recomendábamos que la fuente principal de grasa en la ingesta fuera el aceite de oliva. O sea, ese era nuestro consejo general. Después recomendábamos 30 gramos, eso son 3 cucharadas diarias de grandes, soperas, 30 gramos al día, que era aproximadamente 1 litro a la semana. Eso es lo que recomendamos. Pero no como medicina. ¿Y cómo? No, yo te lo digo. Primero para... Cucharadas tiene No, que no, dar. pero yo te lo digo. O sea, era, por un lado, en las ensaladas, puedes añadirle también, por supuesto, por la mañana temprano en el desayuno, por lo menos una o un poco más, y después como fuente para la cocina también, con lo cual salen las 3, seguro. No es una medicina que te tengas que tomar en ayunas 3 cucharadas. Si es que 3 cucharadas tiene tela. Eso es lo que recomendamos. Después ya la gente... Pero bueno, Ya digo que lo hemos analizado por protocolo y por intención de tratar. ¿Sabéis la diferencia que hay? Por protocolo son aquellos que cumplen exactamente lo que se les ha dicho. Lo han cumplido. Pues los análisis son mucho mejor que aquellos que, como en la vida misma, o sea, uno toma medicamentos, pero hay un día que se lo olvida, otro día que no se lo toma, esa es la vida misma, ¿no? Eso es por intención de tratar. y a lo largo del día es posible, vamos, no sé, yo me lo planteo, yo no sé si los demás Sí. que estáis aquí os lo planteáis, es posible el tomar a lo largo del día las 3 cucharadas? En tus estudios sí, claro. A Sí, ver. Yo creo que me paso. Yo, ¿Ah, sí? Sí, yo pienso que sí. Pero lo importante es saber, cuestión de cantidad. Si tomas más de las 3 cucharadas no pasará nada. No, que engordarás un poco más. Qué Engordarás un poco más, porque yo que soy cocinera, Sí. sé que 3 cucharadas es poquísimo, eso no es nada. O sea, Yo es que eso es lo que pienso, pero hay gente que dice 3, tal. claro. Y después los 30 gramos, pues depende, o sea, 30 gramos de frutos secos, nos vamos, sobre todo nueces, lo que dábamos. Eso es más fácil. Bueno, hay gente que le cuesta, porque tenía que decirle que... ¿Y tú cuál solo- es el orden de preferencia de los frutos secos? La nuez creo que sí, que es la Las primera. nueces, las nueces. Nueces, ¿Eh? sí. Nueces, la Almendras primera. también. Almendras. Sí, pero no esté ensalada, porque la sal también es otro tema. ¿Y los anacardos? Y la sal. Anacardos también. Cacahuetes. ¿Y almendras? Sí, En general, sí, las mejores de luego son las nueces. No hago ninguna propaganda. Vale. Sí sé que los andaluces, esto no se estará grabando, ¿no? ¿Te estoy grabando? Sí, sí, sí. No, los andaluces, bueno, entonces no lo cuento. Fuimos muy generosos porque conseguimos el aceite de oliva para el estudio, que eran muchos miles de litros de aceite de oliva. Y los frutos secos no valían lo mismo. O sea, Le tienes que dar una Ay, pero muy mi bien. pregunta, Sí. sí, el doctor Lozano primero y luego... Sí, Yo en primer lugar agradecer la ponencia, que me ha gustado mucho, y después hay un término que me ha traído bastante, que es la prevención anticipada. sí, prevención anticipada. Entonces, yo querría ir un poco más. ¿Por qué si esto está tan claro no se sigue a nivel social? ¿Por qué los porcentajes están tan bajos? ¿En qué está enferma esta sociedad para que esto no se siga? Hemos hablado de frugalidad, hemos hablado de ejercicio físico, hemos hablado de autocontrol, hemos hablado de... Eso es muy difícil, eso es un estilo de vida que hay que, o sea, de ser resiliente al esfuerzo, de no buscar compensaciones inmediatas, todo eso tiene que ver con el estilo de vida saludable que estamos hablando. Entonces eso es lo difícil, pero lo que consigue es muchísimo más. O sea, no es que yo pienso que no es que no se quiera, sino que es difícil, ¿no? La educación sanitaria no es fácil. La educación sanitaria no es solamente información, sino es cambiar estilo de vida, pero es posible. Yo a los alumnos de medicina se los digo en segundo de medicina, hombre, o sea, la salud está en tus manos. O sea, o mejor dicho, parte de la salud muy importante está en tus manos. O sea, lo que tú hagas ahora es lo que te vas a encontrar dentro de un tiempo. Pero no se pone, no, porque la presión también de la farmacéutica pues son muchos por dar, o sea, yo creo que lo que estamos asistiendo es a intentar bajar los límites de la normalidad para que la gente se medicamente, haya más medicamentos, ¿no? Para el tema del colesterol, para... Yo cuando estudié la carrera, también un mito, ¿no? Me decían, pues 200 más la edad.
los que estudiamos medicina, en cuanto al colesterol, ¿no? O sea, decir, pues no, o sea, menos de 200, cuanto menos mejor, ¿no? Por lo menos. Entonces, contestando a eso, por eso he hablado de los determinantes de los factores de riesgo, que es lo importante. Llevar una vida frugal, hacer ejercicio físico, todo eso hace falta empezar desde jóvenes también, porque no es fácil cambiar estilos de vida en las personas, ¿no? Ahí había que... Sí, una consulta. Sí. Algo que usted ha comentado del riesgo de infarto. Es un tema, el tema de la sal, Sí. que siempre, digamos, dicen que tomar demasiada sal puede hacer aumentar el riesgo. Sí. Entonces, A los que sean sodio dependientes, porque hay gente que no le afecta tanto. sí, yo creo que Explica, tienen- por favor. Sí, En te digo que en algunas personas la sal es mucho más perjudicial que en otras, ¿no? O sea, eso sí. sí, esto que venden sal con menos sodio y tal. Entonces, bueno, no sé si, por ejemplo, si echas sal a la ensalada, porque teniendo en cuenta que todos los productos que venden en un supermercado, ya sea chorizo, ya sea patata frita, todos llevan una cantidad de sal ya añadida. Los precocinados, mal. Claro, por eso es la cuestión de que si ya es suficiente sal, como, por ejemplo, si hace una ensalada, echarle aún más sal de la que ya le tomas con esos productos. Bueno, el consejo que damos es no utilizar el salero en la mesa, o sea, utilizarlo en la cocina, ¿no? Pues para un poco de sal hay que echar, es evidente, ¿no? Pero hay personas, no sé si es un hábito, ¿no? Un mal hábito que la gente tiene, es que antes de probar la comida ya están echando sal. Coger el salero, empezar a echar sal, pero si no lo has probado todavía, ¿cómo? Entonces, evitar eso, porque claro, los límites de la sal, si son 5 gramos al día, tal, es muy fácil conseguirlo, ¿no? Mucha de ella viene ya de la propia cocina, ¿no? Claro, Y hay eso- muchos productos que tienen sal también. Claro, claro, los productos precocinados, todos llevan. El índice glicémico también es muy importante en todo esto que estamos viendo por la obesidad, entonces el pan blanco, eso también es una fuente de... O sea, el índice glicémico es muy importante en nutrición, sobre todo en el tema de la obesidad, ¿no? O sea, la rapidez con que pasa sangre, el azúcar, ¿no? Entonces, hay productos que tienen un índice glicémico muy alto. El arroz, o sea, el arroz es de la dieta mediterránea, pues con moderación. Las pastas, ¿es de dieta mediterránea? Pues con moderación, o sea, tiene más bien pastas integrales, es más difícil conseguir un buen gusto al paladar tal con las pastas integrales, pero mucho mejor. El pan blanco, pues no es nada. Las galletas, bueno, aquí seguiría mucho tiempo, pero... Las pasas prohibidas. ¿Las qué? Las pasas. No. Ah, no, es que no he entendido bien. No, el pan. Ya, pero de pasas no has dicho nada. No, de pasas no he dicho nada. ¿Qué paso yo? No he dicho, bueno, con moderación y tal, pero no. Ahí había otra pregunta. Mira, otro. ¿Yo? Sí. Vamos, perdón, porque me tenía que seguir. Sí. Llevo años estudiando Entiendo. el marketing de los estilos de vida. Ujú. Me interesa. Porque me he dado cuenta de que los estilos de vida cambian. Y entonces me he planteado de qué manera las empresas, la publicidad, influyen en los cambios de actitudes y de estilos de vida. Entonces, aquí hay un componente emocional muy importante. Aquí hay valores. Es decir, yo me he dado cuenta que los estilos de vida están fundamentados en valores. De manera que no me refiero solamente... Claro, es que a mí me ha dado la impresión de estar muy centrado en lo que es la pandemia del siglo XXI, que efectivamente Miguel Ángel Martínez lo dice muy claro, que es la obesidad. Y se nota en las calles. Y eso es muy grave, evidentemente. Y hay que atacarlo. Pero es que el tema está aquí en el coco, me parece a mí. Y si una persona no tiene fortaleza, si una persona no tiene sobriedad, si una persona no tiene
sentido en la vida que le lleve a tomar decisiones serias, pues se quedará en un planteamiento muy superficial. No sé si me explico. Sí. Entonces, a mí me preocupa. Me preocupa porque claro, yo me he dado cuenta que la publicidad se ha convertido en un agente de cambio social. Influye muchísimo en lo que tú has dicho, de los hábitos alimenticios. Pero es que los hábitos alimenticios es una dimensión del comportamiento humano. Y el hombre es uno. Y no, la alimentación pues es importante, ¿no? Entonces, no tiene un... O sea, para mí, la clave está en los valores y en los estilos de vida y el sentido de la vida. No sé si me meto, pongo en profundidad, pero llevo años estudiando el tema este, ¿no? Y no acabo de llegar al fondo como es lógico, ¿no? Porque esto tiene mucha tela, ¿no? Sí. Pero me he dado cuenta que efectivamente hay ofertas de valores y que uno cuando compra un valor, cuando compra un estilo de vida, lo incorpora a su vida. Y se está cambiando. Y eso lo hacen las empresas. Nada más que hay que leer a Miguel Ángel Martínez cuando habla de las empresas, ¿no? Sí, Que tú lo conoces muy bien. los conflictos, él habla también sobre todo de los conflictos de interés. De los conflictos de intereses. Claro. Que por favor, acércate. Sí, los que si no, conflictos, no se oye. él habla de los conflictos de intereses, ¿no? Porque No, muchas que es muy veces interesante eso, en la alimentación hay muchos conflictos de intereses que hay que poner de manifiesto. Claro, si a mí me vienen y me dicen que investigue, me dan dinero para investigar en el tema de, no sé, de las bebidas azucaradas y tal, pues lo que publique tengo que decir que tengo conflictos de interés, porque es que estoy subvencionado por ellas, ¿no? Digo, Pero por falta ejemplo. la piel de muchas empresas, ¿no? Yo creo que también poniendo en valor, ¿no? O sea, lo que consigues con unos estilos de vida saludables también es un buen incentivo para llevarlo. O sea, mira, vas a llevar una vida, no sé, mucho más saludable, mucho más llevadera, mucho más en lo humano, ¿no? O sea, tampoco... Pero yo de acuerdo con lo que dice, efectivamente. Sí. ¿Hay alguien más? Yo quería preguntarle, ¿por qué se ha elegido el cáncer de mama? Porque había un grupo fuerte de personas que estaban interesados en el cáncer de mama, ¿no? Pues se hablaba mucho de las grasas, ¿no? como determinante del cáncer de mama. Lo que pasa es que al principio en el Predimed no fue un estudio diseñado para el cáncer de mama, porque si hubiera sido diseñado para el cáncer de mama hubiéramos tenido otros protocolos distintos, ¿no? Lo que pasa es que era tan evidente los resultados que habíamos tenido que por eso nos animamos también a seguir y a publicarlo, ¿no? Lo del cáncer de mama como preventivo, sobre todo el aceite de oliva. No otro tipo de cánceres. No surgió. No, bueno, es que no otro tipo de cáncer, no, porque aunque tomábamos nota, se tomaba nota también de cáncer de colon, otro tipo de cáncer. Pero bueno, yo creo que en el Predimed Plus sí que podremos hacerlo con más patología, que ya sí que se ha diseñado el estudio para poder estudiarlo. Meter otras patologías, Sí. ¿no? Sí, por ejemplo, la fibrilación auricular, la claudicación intermitente, las mismas que estábamos ahí, pero mucho diseñadas ya y recogidos los datos desde el principio. Y otra cosa, si me permite la sala hacer más preguntas. El colesterol también ha sufrido moda, ¿no? Sí. Porque antes era 250, había artículos de los franceses, revistas francesas, que decían que en personas mayores no era conveniente bajar los niveles de colesterol. Bueno, eso se comentaba. Y porque las estatinas tienen sus efectos secundarios, ¿no? Sí. Acaban las estatinas convirtiéndose para el colesterol, pero acaban siendo diabéticos, diabetes tipo 2. Entonces, a ver, ¿cómo... ¿Me puede explicar algo? Sí, bueno, el colesterol, lo que la gente vulgarmente
dice es las fracciones del colesterol, ¿no? La HDL y la LDL, ¿no? Las dos fracciones. Es mucho más preventivo en las personas mayores el tener el HDL alto que no factor de riesgo tener el colesterol alto. O sea, aunque tenga el colesterol alto, si tiene el HDL alto es más preventivo, ¿no? Eso sí se sabe, no es el colesterol total. Sí, se sabe ya, ¿no? Sí. O sea, estás diciendo que prevalece El como HDL. factor positivo El HDL. tener HDL alto. Eso. El high colesterol, pues eso sí, es una cosa que yo creo que hay que O sea, difundirla más. lo mismo que el aceite de oliva, ¿no? O sea, el aceite de oliva, el aceite de girasol también, bajan el colesterol, pero bajan el colesterol total. Claro. Bueno, yo no soy experto exclusivamente en el tema de grasas, pero algo sí que... O sea, baja el colesterol total, sin embargo, el aceite de oliva baja el colesterol subiendo el HDL, que eso es otro efecto preventivo que también tiene el aceite de oliva. El que lo baja total en el girasol. Por ejemplo. Sí, las margarinas lo suben totalmente. ¿Puedo seguir haciendo preguntas? Después, Sí, pues, a ver, luego otra cosa. Entonces, sobre las estatinas, ¿hay algo hecho desde medicina preventiva? que yo sepa, no, bueno, hay muchos publicados y de efectos secundarios y de cosas de este tipo, pero así estudios más. Yo no. Ten en cuenta que los estudios que tenemos en salud pública son de muchos miles de personas, ¿eh? O sea, que nunca son. O sea, cuando uno se permite decir alguna cosa en salud pública, ¿no? Y sobre todo en epidemiología, va respaldado por lo que he dicho de la corte de enfermeras, son muchos miles de enfermeras, ¿no? Las que están ahí detrás, vamos, para... Y si le pudiera preguntar, a ver, qué opinión tiene, fuera de esto, ¿no? ¿Qué opinión tiene sobre cómo se ha desarrollado desde la salud pública? Es una pregunta muy... ¿La pandemia o qué? Sí, muy enrevesado, ¿no? Porque hay muchos Hombre, factores, hay que ser prudente, pero vamos, creo yo que hay que ser prudente. Yo me sentí engañado en salud pública, porque los datos que me llegaban no eran los... O sea, los epidemiólogos se han puesto de moda con la pandemia, ¿no? Y algún epidemiólogo se ha puesto muy de moda. No sé si... Deja de grabar.